que, que tiene facilidad para combinarse, ¿sí? De hecho, la mayoría de los explosivos, la mayoría, estoy hablando casi del 90% de los explosivos, de los explosivos convencionales, ¿no? Me estoy refiriendo a los que se usa en la construcción, en la explotación minera, en la, para hacer voladura de cantera, para abrir caminos, bueno, en todos esos lugares, a eso me refiero con explosivos convencionales, se usa como combustible, o mejor dicho, como explosivo, una pasta base nitrogenada, ¿sí? Dicho de otra forma, todos los explosivos convencionales tienen como base el nitrógeno. ¿Mm? El nitrógeno tiene una capacidad para hacer inestabilizarse, es decir, para perder o ganar electrones, porque si ustedes leen un poquito lo que son las características del nitrógeno, el nitrógeno tiene 2 electrones libres en su última capa de valencia, que le permite o bien ganar, completarlo para neutralizarse, o bien perderlos para transformarse en un ion nitrógeno. ¿Qué significa esto? Que el nitrógeno, si bien en la combustión no interviene, o mejor dicho, interviene muy poco, eso no se lo debe considerar como un gas inerte, ¿sí? Inerte será en esta reacción típica de la combustión, pero en la realidad el nitrógeno, como dije, es muy, muy reactivo y por lo tanto eso de ser un gas inerte es casi exclusivo de la combustión de hidrocarburos que estamos viendo nosotros. Pero fuera, si lo lleva a otro campo, que no es necesariamente la combustión de hidrocarburos, el hidrógeno es muy, muy reactivo y de ninguna manera se comportaría como un gas inerte. Cuando uno dice gas inerte, la palabra inerte significa como muerto, ¿sí? Como que no tiene vida. Eso significa inerte. Algo inerte es algo que no tiene vida, algo que no está muerto, algo que está muerto. Y como le dije recién, el nitrógeno para nada está muerto. El nitrógeno es muy reactivo. Entonces, sí se considera en esta combustión, repito e insisto, que el aporte que hace es prácticamente nulo. Y en ese sentido, se podría considerar inerte. Pero en la realidad, si usted lo estudia en las tablas periódicas, los gases inertes en las tablas periódicas están en esta última parte. A ver si, fíjense, el helio, el neón, el argón, el criptón, todo eso se llaman gases raros o gases nobles o gases inertes. ¿Por qué se llaman gases raros, nobles o inertes? Porque son de difícil combinación, ¿sí? De difícil combinación. ¿Qué significa esto? Que para que ellos empiecen a intervenir o a combinarse con otros átomos, hay que agregarle mucha energía, ¿sí? Y así, a medida que usted avanza desde esta columna, que es la octava A, hacia la izquierda, los elementos cada vez se hacen más reactivos, más reactivos. Más reactivo significa más fácil de combinarse. Pero esto realmente son los gases inertes, gases nobles o gases raros. Y mire que el nitrógeno está acá y no está en la columna de los gases, de los elementos inertes. Bueno, eso es una aclaración que lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque, como le digo, cuando uno lee un poco de bibliografía, algunos autores no aclaran o directamente dicen que el nitrógeno es inerte en la combustión. Y si uno se queda con eso, termina afirmando el resto de su vida que el nitrógeno es inerte. Y cuando va a otro lugar y en una conversación hace la misma afirmación, varios le van a mirar con ojos raros. Bueno, dicho eso, debo ahora decirle si contesté
contestó bien o contestó mal. La razón entonces no es esa, señor Alexis Cruz, que 28,2 se hace ese producto por 28,2 porque el nitrógeno es gas inerte. No. No sé si eso es lo que quiso decir o por lo menos yo entendí eso. ¿Lo puede arreglar o se queda con eso, señor Alexis Cruz? Yo, profe, dije em, que todos los constituyentes, exceptuados al oxígeno, pueden considerarse como gas inerte con el peso molecular de 28,2, en el lugar de 28,0, que es el peso del nitrógeno puro. Ajá, a ver. Pero todavía no me dice por qué. O sea, me dice que el resto de los gases, el nitrógeno y demás gases, se pueden considerar inerte a excepción del nitrógeno, ¿verdad? Claro. Eh, pero explíqueme un poquito más, porque si lo deja allí y le preguntamos a sus compañeros si lo entendieron, eh, seguro que alguno no va a comprender por qué. Si lo dejas allí, va a quedar medio sin clarificar. ¿Qué más puede decir aparte de lo que dijo? No, nada más, profe. Nada más. A ver, vamos a ver quiénes nos están acompañando hoy. Creo que se agregaron algunos chicos más. Fernando Guerrero, buen día. Fernando Guerrero. Buen día, profe. Perfecto. ¿Podemos mejorar lo que dijo Alexis Cruz? La verdad, profe, no porque no averigüé, porque la clase anterior no estaba presente yo. Ah, usted no estaba presente. Bueno, Recientemente me estoy enterando de lo que vieron la clase anterior. ajá. Entonces vamos a preguntar a Marcelo Gutiérrez. Marcelo, buen día. Buen día, profesor. Marcelo, ¿qué más podemos agregar a lo que dijo su compañero Alexis Cruz? Profe, disculpe, yo no pude escuchar bien, pasa que yo entré tarde, tuve un inconveniente y hace ratito me conecté. Bueno, le sintetizo. Clases anteriores habíamos dicho que el nitrógeno en una ecuación de combustión no suma como masa atómica 14 exactos, sino que suma prácticamente 14,01. Pero si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, Marcelo, usted verá acá, donde le estoy indicando, dice 14,0007. Nosotros, en términos prácticos, tomamos 14 exactos. Pero resulta que en esta bibliografía que estamos nosotros tratando de tomar como referencia, figura como 14, si le ponemos número, figura 14,1. De tal manera que cuando usted multiplica este subíndice 2, ¿sí? 2 por 14,1 nos da 28,2. La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Esa era la relación, esa era la... le mandé yo a investigar la clase anterior. ¿Por qué? Eso estoy preguntando a Marcelo Gutiérrez, creo que es Gutiérrez. Sí, Gutiérrez. Sí, eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué me puede decir sobre eso?
No, no averigüé, profe. Bueno, eh, yo para no tardar mucho, le va a quedar pendiente y las próximas... Bueno, esta es la última clase que vemos de combustión, eh, así que quedará entonces, si alguna vez eh, evaluamos, de evaluarlo vamos a evaluar, lo que es combustión lo evaluamos. Quedará como pregunta de examen entonces, eh, para que llegado el examen voy a hacer la misma pregunta, si es que se me ocurre o si es que se da el ambiente para hacer la pregunta, porque es algo que me gustaría que en verdad que ustedes lean. Bueno, voy a avanzar con el tema de hoy. Voy a ir. Entonces, después también hay otra pregunta que quedó pendiente. Eh, a ver, ¿dónde era? En la relación estequiométrica. Le había pedido que averigüen por qué la relación, como dice acá, la relación de combinación del hidrógeno al oxígeno es de un octavo. ¿Alguien averiguó eso? ¿Por qué nosotros mm, usamos, recuerden, nosotros en esta parte ya estamos analizando la cantidad de aire teórico que va a consumir una combustión? Repito, cálculo de aire teórico, en esa parte estamos. Y la vez pasada le había dicho a ustedes que una ecuación típica, porque si ustedes se fijan más arriba, cuando nosotros hacíamos la ecuación de combustión simple, ustedes se van a ver acá, en el caso del hidrógeno, vemos el carbono, que es más típica para nosotros, el carbono, siempre se hacía carbono más hidrógeno, perdón, más oxígeno más nitrógeno, y listo. Pero resulta que en el aire, ¿sí?, hay nitrógeno, hay oxígeno y hay otros gases, como una vez también le dije. También hay sólidos, producto del polvo en suspensión. También hay líquidos, el agua, en estado de vapor. A pesar que digo vapor y ustedes me dirán, pero si el vapor es un gas, resulta que el vapor no es del todo gas, sino que hay microgotas líquidas dentro del mismo vapor. Eso se va a ver más adelante. Entonces, el aire no solamente es una mezcla de gas, en todo caso, el aire ideal es el aire seco y limpio, es decir, el aire filtrado. Ese es el aire ideal. En ese aire ideal, bueno, solamente habrá nitrógeno, oxígeno y una serie de gases más, en muy pequeños porcentajes, pero van a ver. Pero en la realidad, cuando cada vez que ustedes o su vehículo consume aire para realizar la combustión, no solamente están consumiendo lo que dije, sino un poco de tierra o de distintos tipos de polvo y un poco de agua. Por lo tanto, las combinaciones, les decía la vez pasada, nunca podrá ser como la que estamos viendo acá. Ahora, yo recién le dije, observen la combinación en esta parte, lo estudiábamos como carbono, oxígeno y nitrógeno. Ahora, cuando vamos a calcular o hacer el cálculo teórico del aire, la ecuación, miren cómo cambia. Y yo les pedí a ustedes que esta ecuación se la memoricen o se la guarden, porque esta va a ser nuestra ecuación. No me refiero a, bueno, el carbono sí, pero no me refiero en este caso al oxígeno, al azufre, ¿sí? Este es un modelo de una ecuación, pero más exactamente yo quiero que vean esta parte, hasta acá, el modelo. Nosotros antes decíamos carbono, ¿sí?, más oxígeno, ¿sí?, más nitrógeno. Pero miren acá, esta parte ahora cambio, diremos carbono más
34,5, recuerden que es la cantidad de nitrógeno. Acá está. O hidrógeno, perdón, no nitrógeno. Y por H, menos 34,5 sobre 8 de oxígeno. ¿Sí? Y si ustedes observan, en esta parte no se trabaja el oxígeno, el hidrógeno molecular ni el oxígeno molecular. La pregunta es, y yo por eso le mandé a averiguar eso, ¿por qué si siempre el otro día yo le dije que el nitrógeno, si no van a ver ustedes en las combustiones anteriores, vean, el nitrógeno, el oxígeno es molecular, el hidrógeno es molecular. Si vamos a otro tipo de combustión, el oxígeno es molecular. Pero ahora donde estamos estudiando, resulta que el oxígeno no es molecular. Fíjese, es monoatómico. Y eso es lo que quería que ustedes me respondan hoy. ¿Por qué? Bueno, eso es algo más que quedará, que en realidad está más arriba. De hecho, yo se lo expliqué y le decía, pongan atención acá, y parece que no pusieron atención, pero la explicación ya está dada, y si no, está escrita en la misma hoja, pero más arriba. Bueno, entonces, nos quedamos con este formato de ecuación. Lo que quiero ahora que, siempre basándonos en esto, hagamos los nuevos cálculos teóricos, que ya algo hicimos. Por ejemplo, el otro día se da este análisis químico de una muestra de carbón y se le pide que calcule, ¿sí?, la cantidad de aire teórico. ¿Sí? Fíjense, nos dicen, nos dan el carbono, todo esto que está acá es una sola muestra, es como que alguien le mandó al laboratorio 1 kilo de carbón, o sí, 1 kilo de carbón, le dije, analizame, a ver qué tiene, aparte de carbón, qué más hallo en esa muestra. Y bueno, alguien halló azufre, halló hidrógeno, halló oxígeno, halló nitrógeno y halló humedad, o sea, agua. Entonces, con todos estos datos, nosotros tenemos que hacer una combustión. Y fíjense, este 11,5, saben que salió de la relación de carbono-oxígeno. Y acá está la diferencia. O sea, no ponemos solamente oxígeno, sino ponemos un hidrógeno monoatómico menos un oxígeno monoatómico. Y lo multiplicamos por el factor de relación de la combustión del hidrógeno. Y en este caso, por tener azufre acá, lo multiplicamos por el porcentaje de azufre, que en este caso es 0,8, por la relación del azufre con el aire. Entonces, fíjense que acá nosotros no vemos la combinación del oxígeno. ¿Por qué? La respuesta está acá, porque acá en este número 11,5, en este número 34,5 y en este número 432 ya está la relación del oxígeno. Por eso no lo volvemos a colocar acá. ¿Sí? ¿Se me va entendiendo o no se me va entendiendo eso? Yo no entendí, profe. Es como... Y no, yo no lo entendí a usted, Laura. Me dijo que sí entendió o no entendió. Ah, no, que no. Que no. Bueno. No. Y yo, a ver, vamos a poner una ecuación más real. Vamos a suponer que nos piden, vamos a suponer que no tenemos estas relaciones. Fíjese, Laura. Vamos a suponer que estas relaciones que están acá no las conocemos.
no lo sabemos o no nos lo dieron, entonces nos dicen a nosotros, bueno, este es el carbón que tiene y calcule el aire que es necesario para quemar estos 100, fíjense cómo están en porcentaje, todo esto está dado en 100 gramos de carbón, por eso es 100 en porcentaje. Deben entender algo cuando uno dice porcentaje. Si acá, por ejemplo, dice que el azufre contenido en esta muestra de carbón es igual a 0,8, eso significa de cada 100 gramos de carbono, 0,8 gramos son de hidrógeno. Eso significa que este numerito, como dice acá, esté en porcentaje en peso. Acá no lo ponen, pero acá, como creo haberlo explicado la vez pasada, es 0,8%. Acá será 85,38%. Todos son porcentajes. Entonces, si a mí me dicen que mi carbón tiene 85,38%, eso significa que de cada 100 gramos de carbono, 85, sí, voy a redondear a 85 gramos son efectivamente, recuerden que yo digo cada 100 gramos, uno dice, más exactamente tendría que decir de la muestra de carbono, cada 100 gramos de muestra de carbono, muestra. En la muestra nadie me garantiza que sean 100% de carbono, entonces de cada 100 gramos de muestra de carbono, 85 gramos efectivamente son de carbono. ¿Sí? Efectivamente son de carbono. ¿Sí? Es como cuando ustedes van a comprar, a ver, no sé, un buen... bueno, cuando uno compra, no sé, naranja, pónganle ustedes, y le venden la naranja por kilo, y ustedes de todo el kilo de naranja que han comprado no lo aprovechan, porque no comen, nadie come la naranja con la cáscara. Entonces, de la cantidad que han comprado, solamente un porcentaje de la naranja comen. Y hay otro porcentaje que es residuo, no se la comen. Bueno, el carbono pasa lo mismo. Nos dan una muestra de carbono, y como en este caso nos dicen que de cada 100 gramos de la muestra de carbono que enviaron al laboratorio, solamente 85 son efectivamente de carbono. El resto es cualquier cosa menos carbono. Eso significa que esté dado en porcentaje. Lo mismo acá en el hidrógeno. De cada 100 gramos de muestra de carbono, hay 2,95% de hidrógeno entre medio de esos 100 gramos. Y lo mismo acá con el nitrógeno. Cada 100 gramos de muestra de carbono, 1,12 gramos son de nitrógenos, y así sucesivamente. Así es como deben interpretar ustedes estos resultados del laboratorio. Ahora ustedes me dirán a mí, pero no me interesa, o me interesa de kilo. Bueno, pasen todo esto a kilo y sigue funcionando los datos estos. Bueno, yo le decía a ustedes que todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O no? Yo sí. Bien, entonces sigo. Ahora vamos a suponer, como le dije a Laura, nadie me da los datos de la relación del carbono solo con el oxígeno o con el aire, del hidrógeno solo con el aire, ni del azufre solos. Entonces, ¿cómo tendría que ser mi ecuación? Bueno, mi ecuación tendría que ser, yo tendría que poner carbono, más, en este caso, hidrógeno, más, en este caso, nitrógeno, y más, en este caso, azufre. Y a todo esto, bueno, esto lo puse, lo voy a quitar el orden este.
Lo voy a poner acá adelante. Acá voy a poner el azufre y acá voy a poner el oxígeno más el nitrógeno. ¿Sí? Muchos me dirán, pero en la combustión el nitrógeno no interviene, ¿lo podemos sacar? Sí, lo podemos sacar. Entonces ustedes tendrían que averiguar qué producto tengo acá. ¿Sí? Ustedes van a tener, dependiendo de la situación, van a tener, acá es difícil determinar qué es lo que vamos a obtener. Lo que se hace en el laboratorio acá es hacer el análisis de los productos de la combustión. Probablemente tengan dióxido o monóxido de carbono, si está bien hecha la combustión, dióxido. Van a tener agua y también van a tener dióxido de azufre. Y obviamente este nitrógeno va a salir como entró. Estos son los productos que van a obtener. Mejor dicho, no los productos que van a obtener, los probables productos. Entonces, para tener una mejor certeza y yo sea consistente en la especie de producto que voy a obtener, se suele estudiar por separado cómo se combina solito el carbono con el aire o el oxígeno del aire, y nosotros el otro día descubrimos que nos da 11,5. Después se hizo combinar solamente el hidrógeno con el aire y descubrimos que el hidrógeno en relación con el aire, o más exactamente con el oxígeno del aire, ¿sí?, está acá. Y después hicimos lo mismo con el azufre y descubrimos que la relación del azufre con el aire está acá. ¿Sí? Y estos dos, oxígeno y nitrógeno, dijimos que constituye el aire, más precisamente lo que nosotros llamamos comburente. Bueno, si nosotros no tendríamos las relaciones que recién... A ver, ¿alguien quiere ingresar? Le vamos a hacer pasar. ¿Quién es? Santiago Vargas. Bueno. Como verán ustedes, mucho para leer acá. Hay muchas cosas para leer. Le había advertido del primer día que si ustedes no leían y se quedaban solamente con este PDF, no le iba a alcanzar. Y ustedes, si tienen problema para entender, es porque solamente están leyendo este PDF. Y con este PDF no alcanza. Este PDF yo lo uso para explicar la idea, pero hay muchos conceptos que ustedes lo tienen que buscar en otros libros. Bueno, entonces, señorita Laura, si yo no hubiésemos calculado esta relación, miren, tendríamos una ecuación más compleja y no tendríamos la certeza de qué productos obtendríamos. En cambio, cuando nosotros hacemos el cálculo previo de la relación de cada elemento particular con el aire, nos da estos numeritos. Y de esa forma, nuestra ecuación de combustión se hace un poco más sencilla, no solamente para el análisis, sino para la predicción. Predicción significa que si yo dado un elemento, lo combino con otro, ¿qué voy a obtener? O sea, de antemano yo sé que si combino carbono con el aire, voy a tener una de dos, o dióxido o monóxido, pero no voy a tener dióxido de azufre. Para eso me sirven los cálculos previos de los elementos particulares con el oxígeno del aire. Eso es lo que dijimos en la clase pasada. Entonces, dicho de otra forma, le voy a explicar de una forma que capaz me entiendan, porque por ahí cuando uno le explica con cosas que ustedes no entienden, no lo van a pillar. A ver, vamos a suponer que, a ver, los varones, vamos a poner los precios de, no sé, el domingo acá en Jujuy dijeron que festejaron el Día del Padre. Vamos a poner que vamos a hacer un asado, ¿sí? Miren lo que me hacen ustedes que explique para que me entiendan esto.
Eh, Gutiérrez, ¿cómo está el kilo de asado por allá, por Abrapampa? ¿Sí? Varía acá, en realidad, porque acá hay carne criolla y mestiza, entonces varía los precios. Ah, sí. Bueno, deme uno de los precios. 350 creo que el criollo del asado acá. Bueno, 300. Entonces, un kilo de carne, de asado, perdón. De asado allá en Abrapampa sale 350 pesos. ¿Sí? Eh, eh, Alexis, ¿cuánto sale el kilogramo de papa allá en Pumamarca? Kilogramo de papa. No importa si es criolla, pero más o menos, dígame. No sé, profe, pero creo que está 50 pesos. 50 pesos el kilo de papa en Pumamarca. El kilogramo de limón, vamos a suponer que usamos limón para ponerle limón a la carne. Laura, ahí en el lugar que usted vive, que no me acuerdo dónde es, ¿cuánto sale el kilo de limón, más o menos? Profe, venden por unidad, pero vi que las Uf, mandarinas sí venden por kilo. ¿cuánto sale el kilo de mandarina? 60. 60. Bueno, nosotros vamos a suponer que también cerca de 60 el kilo de limón. Y ya está la papa, la lechuga. Y nada más, vamos a hacer un asado medio económico. La lechuga, a ver, le vamos a preguntar a Guerrero, creo que hay uno Guerrero, ¿no? Que está acá. ¿Hay un Guerrero o no? O Guerra, recién leí un Guerra. Serpa sí, hay un Guerrero, Serpa y Guerrero. A ver, Serpa, ¿de dónde es usted, Serpa? Serpa, Serpa. Bueno, Sí, profe, Serpa no habla, no con- ¿De dónde es usted? de Tilcara, Tilcara. En el Tilcara, ¿cómo está el kilo de lechuga? 10 pesos. 10 pesos. Bueno, vamos a suponer que el kilo de lechuga está ya en Tilcara 10 pesos. Bueno, y queda Guerrero. Guerrero, ¿me escucha? Guerrero, ¿qué le pasó a Guerrero? ¿Huyó? ¿Se fue? Guerrero, bueno, se fue o está viendo alguna novela, Guerrero. Perfecto, lo vamos a hacer con Marcelo Gutiérrez. A ver, usted y yo vamos a hacer un asado, Marcelo Gutiérrez. Vamos a hacer un asado. Pero ¿sabe qué, Marcelo Gutiérrez? Vamos a hacer un asado para, para todo el curso. El curso creo que son 20, aproximadamente 20. Entonces, Guerrero, eh, ¿me está escuchando? No, Guerrero, Marcelo Gutiérrez. Sí, le estoy Eh, escuchando. se- sí, Marcelo, se dice que cuando uno va a hacer un asado, dicen que más o menos que hay que calcular para medio kilo por persona, ¿verdad, Marcelo? Sí, mayormente sí. Sí, perfecto. Si nosotros vamos a ser 20 personas, ¿sí? 20, somos 20 compañeros del curso, entonces, ¿cuántos kilos de asado vamos a necesitar? Y si son Eh, 20, 10 kilos, ¿no es cierto? sí, eso está bien. Sí, 10 kilos de asado. Perfecto. ¿Y de papa? La papa, eso no. Bueno, se hace todo lo Mm, que se hace para abajo se hace a cuarto. Entonces, si 10 kilos de asado serían, en papa sería 2 kilos y medio, 3 kilos de papa. Lo vamos redondeando. Tendría que ser 2 kilos y medio, pero redondeamos. Y de limón nos quedamos con 1 kilo de limón nada más, porque no nos venden un limón así como la señorita dice que lo venden de a uno, pero para 10 kilos de asado vamos a necesitar medio kilo de limón. Medio kilo de limón. Y de lechuga, ahí sí que me embromaron, de la lechuga no la sé calcular. Bueno, vamos a suponer, ¿cuánto, Marcelo, más o menos de lechuga para 20 personas? yo creo que dos, tres plantas, porque te Pero en venden. kilo.
En Pero kilo no, no. hable. En kilos serían, no sé, bueno, 3 kilos pongamos. Supongamos que eran 3 kilos de lechuga. Ahí ya quedé corto. Bueno, miren, vamos a suponer ahora que queremos saber cuántas plata voy a gastar. Entonces, para saber la ecuación que tenemos que traer 10 kilos de carne, 3 kilos de papa, medio kilo de limón y 3 kilos de lechuga. Ah, faltó el tomate. Bueno, va a ser un asado sin tomate. Algunos le ponen huevo y no sé qué cosa más los tomates, ¿no? Bueno, pero este va a ser un asado económico. Entonces, el total, ustedes en el momento de hacer las cuentas dicen, bueno, son 10, fíjense, el precio por el asado, por la carne es 350, ¿sí? Eso no va a cambiar, aunque ustedes se aumente más compañero si aumenta más compañeros se tiene que aumentar, pero el precio por ese domingo se va a mantener. Entonces ustedes van a decir 10 kilos de carne, ¿sí? Entonces acá va a estar la carne, de carbono, esta es carne. También faltó poner el carbón y toda esa cuestión. Pero nosotros vamos a suponer que hay leña ahí donde vamos a tener que poner 50 pesos por la papa, más 60 por el limón, más 10 pesos por la lechuga. Vamos a poner así, lechuga LG. Bueno, ahora ustedes, fíjense lo parecido de esta fórmula con la fórmula de la combustión, ¿sí? Véanse que acá tienen 11,5 por carbón y yo tengo 350 pesos, 350 pesos, que es el precio del kilo de carne, por la cantidad de carne de ahora. Tengo 50 pesos por kilo de papa, tengo 60 pesos por kilo de limón y 10 pesos por kilo de lechuga. Entonces, si yo reemplazo ahora la cantidad de carne, que en este caso es 10 kilos, reemplazo la cantidad de papa, que en este caso es 3 kilos, la cantidad de limón, que en este caso es 0,5, es decir, medio kilo, y reemplazo la cantidad de lechuga, que en este caso también es 3, y hago la multiplicación y al final voy a obtener un número, K de cantidad. ¿Se entiende cómo es el problema ahora? Sí, más o menos así. Sí, es exactamente lo mismo como ustedes calcularían la plata total para hacer un asado económico. Es lo mismo, acá nada más que no calculamos la plata total, sino el aire. Acá calculamos aire necesario para la combustión. Pero esta ecuación con esta ecuación son exactamente lo mismo. Hablan de distintas cosas, pero la idea final o fundamental es la misma. Acá abajo calculamos K pesos, ¿sí? Y acá calculamos K kilogramos de aire, ¿sí? Eso es todo. A mí me gustaría que lo vean así, con este ejemplo sencillo de hacer un asado y para calcular el aire teórico para la combustión. Bueno, Laura, ¿cómo me siguió o no me siguió, Laura? Sí, profe, sí, quedó No, claro. no es algo muy complicado porque el año pasado, recuerdan ustedes, hicieron para la fiesta del estudiante, no sé qué hicieron ustedes. Y hacen siempre, ustedes que seguramente han hecho muchos asados por allí y han hecho esta cuenta. Bueno, no le tienes que parecer raro cuando cambiamos la papa, la lechuga, los limones por carbón, hidrógeno, azufre, no tienen que asustarse, es lo mismo. Por ahí hay cositas como esto, nada más que ustedes les pedí que investiguen, pero si le quitan eso es una cuenta muy común, muy corriente
lo que hay acá. Así que a no asustarse. Bien, dicho eso, simplemente nos quedará, como recién reemplazamos las especies, la carne, el limón, la lechuga por su respectiva cantidad, bueno, acá también, fíjense que C reemplazamos por su cantidad. Su cantidad está dado en porcentaje, acá porcentaje en peso. Lo reemplazamos y obtenemos, esto vendría a ser como el precio del carbón, pero en realidad como estamos calculando aire, sería la relación de aire del carbón, la relación de aire del oxígeno con el oxígeno con el hidrógeno, la relación de aire del azufre con la relación del aire con el azufre. O sea, véanlo si les parece más fácil, esto que yo llamo relación, véanlo como el precio del azufre, el precio del hidrógeno, el precio del carbón. Así no se hace mucho lío y se confunden. Bueno, es cuestión de reemplazar, agarrar una calculadora y obtener el resultado acá. En este caso, para esta muestra de carbón, ¿sí? Miren acá, hace rato les dije que todo esto está dado en porcentaje, ¿sí? Y ya les dije que porcentaje significa cada 100 gramos, en este caso, cada 100 gramos de muestra de carbón. Pero miren acá, lo ponen directamente en kilogramos, porque la equivalencia es directa. ¿Por qué? Si acá le dan en gramo y después se termina dando el resultado final en kilogramos, porque nosotros cuando transformamos de porcentaje al número que lo corresponde, recuerden que el otro día le dije 0,8 lo tienen que dividir por 100 y van a obtener este valor. ¿Dónde está? Acá, mira. Este valor, 0,08. O sea, le agregan a este 2 ceros, que son estos 2 ceros. Entonces le agregan 0,008. Y listo. Bueno, esa es la razón, porque ya no se trabaja en gramos. Al dividirlo por 100, le quitamos los 100 gramos y le dejamos como número solo. Esto ya no es porcentaje, es un número. Entonces, esto sí está expresado, recuerden que está expresado en kilogramo de aire por kilogramo de carbón, en kilogramo de aire por kilogramo de hidrógeno, en kilogramo de aire por kilogramo de azufre. Entonces, de allí ya queda expresado en kilogramo y kilogramo de combustible. Y eso es todo. ¿Ok? Bueno, si quieren preguntar algo, pregunten ahora y si no, pasamos al siguiente problema que es el que tenemos que tratar hoy. ¿Pasamos? Profe, Bueno, sí, dígame. el nitrógeno que se ve allá arriba no influye, ni el nitrógeno ni humedad influye en la solución, ¿no? Bueno, está hermosa la pregunta, sí. Figúrese que, o sea, usted podría ponerlo al nitrógeno, ¿sí? Pero recuerde que hace rato dijimos que el nitrógeno no interviene en esta reacción de combustión, no interviene. Y la humedad, lo mismo que el nitrógeno, no va a intervenir, al contrario, estos dos, tanto el nitrógeno, estos dos, el nitrógeno como el agua, ¿sí? No intervienen en forma positiva, ¿sí? Sino en forma negativa. A ver, ¿quién es el que me preguntó? Dígame el nombre. Hernán. Hernán, vea, en la combustión lo que nosotros necesitamos es obtener energía térmica en este caso. Por ahí no nos interesa demasiado en un principio, ¿no? No nos interesa a nosotros en un principio cómo son los detalles de la combustión. Ustedes quieren saber por kilogramo de combustible cuánta energía obtengo, punto. Como termodinámico, como físico, nos interesa eso. Ahora, como químico, sí interesa, y nosotros estamos acá en la parte química, pero como químico también sabemos que el nitrógeno, ¿sí?
como dijo hace rato el compañero Alexi, es inerte en esta reacción. Repito, insisto, por favor, no se me vayan de sexto año pensando que el nitrógeno es inerte para todo. Es inerte acá en esta reacción. Y el agua no hace ningún aporte, es decir, por más nitrógeno que usted le agregue a la combustión, no va a obtener energía, sino muy por el contrario, le explicaba el otro día. El nitrógeno tiene un efecto refrigerante, es decir, que enfría a la combustión. Y dicho de otra forma, disminuye la cantidad de energía que se puede obtener en la combustión. Y bueno, el agua está de más explicarle. Ustedes saben que si agregan agua al fuego, lo apaga. Entonces, lo mismo. Por eso digo, estos dos tienen efectos negativos. En todo caso, ustedes habría que restarle el efecto de, bueno, pero ya no es este análisis que tendríamos que hacer. Tenemos que calcular la capacidad calorífica del nitrógeno y la capacidad calorífica del agua, y esa capacidad calorífica que está dada en energía, restarle a la energía que obtenemos al quemar todos estos combustibles, el combustible y comburente. Pero como no estamos haciendo ahora análisis de cantidad de energía, sino de cantidad de aire que necesito para la combustión, por eso esto no ingresa Serpa, Hernán, no entra, en este análisis no entra. Pero sí tienen que saber ustedes que tienen efectos negativos. Ya le dije, efectos refrigerantes, el agua y el nitrógeno. Más o menos, Hernán. Sí, me pareció perfecta la explicación. Bueno, bien, sigamos entonces acá, si no hay más preguntas, vamos a esta parte, a este problema. Dice allí, calcular o encontrar el volumen teórico del aire necesario por metro cúbico. Miren, ahora ya no nos pide en kilogramos, sino en metros cúbicos. Recuerden ustedes que... ya me está diciendo que terminó la hora del laboratorio. Bueno, un ratito más. Miren que quería yo avanzar y no avancé nada. Le decía que recuerden que un metro cúbico, les dejo ahí como dato, es igual a 1000 litros, ¿no? 1000 litros. O viceversa, un litro es igual a 0,001 metro cúbico. A estos, tómenlo como factor unitario, ¿no? Recuerden que el factor unitario es para reducir. Bien. Entonces nos decía acá, por metro cúbico de gas natural. Bueno, recuerden que el gas natural tiene básicamente tres componentes combustibles. Está el metano, el etano y el butano. Y acá solamente está trabajando etano y metano, y el butano parece que no. De todas maneras, el que tiene mayor aporte energético de los tres gases que los nombré en el gas natural es el metano. El etano y el butano tienen menos aportes calóricos, aportes calóricos. Bueno, acá nos dicen el gas natural, para el cual un análisis, ¿ve? Hace rato nos dieron carbón analizado, ahora nos dan el aire del gas natural analizado. Y ahí me dicen, ¿sí? Miren la diferencia. Hace rato era porcentaje en peso y ahora miren, porcentaje en volumen, ¿sí? Hay que hacer la diferencia. Cuando hace rato dijimos porcentaje en peso, significaba, le expliqué yo, de que cada 100 gramos, siempre gramos, o también ustedes pueden hacerlo en kilo o pueden hacerlo en tonelada. Esto es relativo. Ustedes pueden decir cada 100 gramos, cada 100 kilos, cada 100 toneladas, pero siempre serán 100. No cambiará esta cantidad. Lo que cambiará es la unidad, pero la cantidad no. Y en este caso nos dan porcentaje en volumen. Volumen. Voy a abreviar vol nada más. Y acá será cada 100 también mililitro, ¿sí? Mililitro. O bien pueden hacerlo ustedes litros, o pueden hacerlo, como en este caso, metros cúbicos, ¿sí? Cada 100 metros cúbicos, cada 100 litros, cada 100 mililitros,
y cualquier unidad de volumen. Pasa lo mismo. Nada más que tengan en cuenta eso. Y acá me dicen entonces que en ese análisis del gas natural hay un 93,16% en volumen. Dicho de otra forma, cada 100 mililitros o litros de aire, de gas natural, 93 litros, 93, bueno, voy a hablar de número redondo, 93 litros son de metano, 4, o bueno, acá podemos redondear 5 litros de los 100 litros son de etano, y acá tenemos algo así como cuarto litro, ¿sí? Serán de anhídrido de carbono. Anhídrido de carbono es lo mismo que decir dióxido de carbono. Y tendrá 1,5 litros de nitrógeno. ¿Sí? Ese es el análisis que nos manda. Y entonces sigue acá. Tanto el aire como el gas se encuentran en condiciones estándares. Miren acá. Acá hay una cosa importante. El otro día, en termodinámica, decíamos que para los termodinámicos físicos, la condición estándar era acá 0 grados. ¿Recuerdan? Y un ATM. Bueno, esto sí, acá coincide en la presión. Un ATM es igual a 760 milímetros. Pero miren la temperatura estándar para los físicos y la temperatura estándar para los químicos. Es más, en otro análisis no se pone 15, se pone 20. Por eso digo, depende de qué libro estén leyendo, la temperatura estándar. Pero para los físicos siempre va a ser 0. ¿Sí? Nada más que para los químicos. Para los químicos es 15, 20 y 25 grados. Son temperaturas estándar, depende de qué autor agarren ustedes. Pero bueno, en este caso le dice que la estándar para este análisis va a ser 15 grados. Bueno, vamos a ver cómo analizamos esto. ¿Se entendió el problema lo que pide, no? Chicos, denme un comprendido. Sí. Bien, vamos, es exactamente lo mismo que hace rato, nada más que en vez de peso será mililitros o litros. Bueno, hacemos lo mismo. Acá nos está explicando cuál es la fórmula del etano, ¿sí? Siempre los combustibles van a ser carbono e hidrógeno. Bueno, acá tenemos para el etano la ecuación, fíjense, hace rato nosotros estábamos combinando moléculas o combustibles monoatómicos como el carbono, pero acá ya tenemos un combustible que es compuesto como el etano, no es un combustible monoatómico, sino multiatómico o poliatómico, como prefieran ustedes. Si yo tendría que hacer la ecuación, yo tendría que poner acá simplemente CH2 6 más oxígeno más nitrógenos. Bueno, acá sabemos la relación, 3,76, ya saben de dónde salió eso. Y tenemos que decir, producen dióxido de carbono más agua y la misma cantidad de nitrógeno. O sea, esto no cambia nada, 3,76 de nitrógeno. Perfecto. Esa es la ecuación, ¿sí? Y fíjense que acá nos dan balanceada, nos dan 7 medios de oxígeno, 3 medios de nitrógeno, ¿sí? Y nada más. Entonces, nosotros tenemos que balancearla. Okay. Creo que también le había pedido que... Hay muchas formas de balancear. Algunos comienzan con los elementos de mayor peso atómico, otros comienzan con los de menor peso atómico. Yo le voy a sugerir que siempre comiencen por el oxígeno, el que quiera, y si no, alguien lean otro libro y agárrense una forma de balancear ecuaciones que a ustedes más le agraden. Voy a observar primero, fíjense, cuento la cantidad de oxígeno. Acá tengo 2 oxígenos, más este oxígeno son 3 oxígenos. Y me fijo acá y no tengo 3 oxígenos,
tengo 2 oxígenos. Entonces yo tengo que, de alguna manera, que balancear. Y si ustedes, figúrense, repito, 2 más 1, 3 oxígenos. ¿Cuánto carbono? Acá tengo un carbono y acá tengo un carbono. El carbono está perfectamente balanceado. Voy al nitrógeno. El nitrógeno, tengo 2 nitrógenos, está perfectamente balanceado. El único que está desbalanceado acá es la cantidad de oxígeno. Voy a balancearlo. Figúrense, yo tendré que tener, como tengo 3 oxígenos, ¿cómo hago aparecer acá 3 oxígenos? ¿Cómo hago aparecer 3 oxígenos? ¿Alguien me dice? Ustedes podrían decirme, bueno, para tener 3 oxígenos multiplico a esto por 6, ¿sí? Y se acabó el partido. Ustedes dirían, 6 oxígenos, dividido este 2 me va a quedar 3 oxígenos, y ya está. Pero no. Y resulta que se combina y tengo 3 oxígenos. Pero resulta que si ustedes multiplican esos 3 oxígenos, 6 oxígenos, van a tener 6 oxígenos en este término y no en todos los términos, o por lo menos en este término y en este otro término. Entonces sería una buena solución poner 7 oxígenos, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ustedes van a aumentar la relación, fíjense, al poner 6 se van a quedar con 3 oxígenos, pero recuerden que estos dos, tanto el oxígeno como el nitrógeno, trabajan juntos porque los dos pertenecen al aire, no están solos. Entonces ustedes tienen que hacer el mismo esfuerzo para balancear en el otro lado. Bueno, para compensar eso, fíjense, si yo pongo 6, tendría que poner 6 acá. 6. Y resulta que ustedes ahora tendrán 6 de nitrógeno, 6 de oxígeno, y miren cómo quedó acá. Acá ya se desbalancea. Entonces, la mejor forma de hacerlo, voy a borrar lo que puse. Una goma grande. La mejor forma de hacerlo es consciente. ¿Por qué consciente? Porque ustedes acá obtendrían 7 dividido 2. ¿Cuánto es 7 dividido 2? 7 dividido 2. 3,5. 3,5 por 2. 7. 7. Entonces ustedes quedarían con 7 oxígenos. Y ahí sí, fíjense, acá 3,5, acá me daría 1,5. 1,5 por este 2, me quedarían con los 3 nitrógenos. Y ahí quedaría perfectamente balanceado. Por eso les digo, me conviene balancear con 7 y no con 6. Voy a borrar esto que escribí acá. Entonces, por eso ustedes, en la ecuación de acá arriba, tendrán que completar con 7, 7 medio, y acá con 3 medio, y acá poner los 2 de carbono por 2 de nitrógeno, y 3 de agua. Y esa es la razón. Si ustedes se dan cuenta y son observadores, miren que este 2, ¿sí? Este 2 es el mismo 2 que tengo acá. Si son observadores. Bueno, seguimos balanceando. Ya directamente calculamos los valores. Hacemos lo mismo que el otro día. Calculamos cuál es la masa atómica del carbono. Dijimos el otro día que es 12 por 2 más hidrógeno, que es 1, y tenemos 6. Si ustedes hacen la cuenta, tendrán que hacer 12 por 2, 24, 24 más 6 serían 30. El peso atómico de este número sería 30. Y así. Lo que significa que tendrían que
dividir a todos por 30. Pues tienen que calcular los pesos atómicos y cuando hagamos eso nos va a dar este valor. 1 acá, lo mismo que el otro día. 3,5, 3,5, 2 y 3 y 13. Todas las cuentas que ustedes tengan que hacer, lo hacen. Y el último concluirán. Fíjense acá. Que nosotros, acá prácticamente les estoy diciendo lo que hace rato no les dije y que quería que lean. Que yo podría decir que el metano consume, miren, escuchen bien. Yo podría decir, haciendo este análisis de acá, podría decir que el metano consume 3,5 kilogramos de oxígeno por kilogramo de metano. ¿Sí? Pero no. Cuando nosotros nos da la información, nos da del oxígeno más el nitrógeno. Suma 3,5 más 13, nos da los 16,6. Entonces, el resultado final sería que el metano está en relación de 16,66 veces respecto del aire. Pero, miren acá, en volumen, ya no está en kilogramos. Acá yo puse kilogramos, pero tendría que ser litros o mililitros o metros cúbicos, lo que ustedes quieran, en volumen del aire. Con eso ustedes ya sacan los valores, con esta relación ya acaban de descubrir. Si yo lo que quisiera hacer en pesos, ¿cómo pasarían? Les pregunto a ustedes acá. Acabo de decir que el metano, esto recuerden que es oxígeno, ¿no? Kilogramo o litro de oxígeno por litro de metano. Lo voy a poner más claro. 3,5 litros de oxígeno por litro de metano. La pregunta es, ¿cómo hago para que el metano esté en vez de litros en pesos? Si ustedes quisieran hacer en pesos, simplemente haciendo sumando su masa atómica. Nada más que acá lo hacen en volumen, pero es exactamente lo mismo. Voy a borrar esto que escribí para que vamos ahora a la otro componente, que en este caso es el metano. Bueno, no hay mucho que explicar el metano porque se trabaja de la misma manera. No hay nada nuevo. Lo único que vamos a descubrir haciendo lo mismo, que el metano en vez de 16,66, me olvidé que ustedes averigüen por qué multiplica esto por esto. Recuerden que esto era, fíjense, yo ya me estaba yendo. Nadie me preguntó tampoco de dónde sale esta relación. Este 0,0497. Y eso sale de acá. De que el etano está a 4,97%. Si ustedes dividen eso por 100, le va a dar 4,0497, que esa es la cantidad de etano que tiene el gas natural. Lo multiplican por la relación del aire del etano y le da el valor este. Recuerden, es como hace rato. Yo hubiese puesto acá, bueno, lo tendría que poner al revés, que la cantidad del etano es 16,6 por etano, ¿sí? Y ustedes ahora, esto es 6 y esto es 2. Ustedes tendrían que decirme en qué cantidad está el etano. El etano está en esta cantidad, entonces multiplican
16,6 por 0,0497 y obtienen este valor. O sea, es exactamente lo mismo que hace rato. Cuando hace rato Laura me preguntaba de dónde, o mejor dicho, yo le explicaba a Laura cuál es el sentido que tiene de haber calculado la relación de aire, del carbono con el aire, del azufre con el aire, del hidrógeno con el aire, y yo le dije que si no hubiésemos hecho eso, tendríamos una ecuación compleja. Y esto es lo que me refería, a la ecuación compleja, porque yo ahora, al no tener la relación de los combustibles solos con el aire, tengo que hacer los cálculos por separado. Por eso acá hago la relación del etano con el aire, la relación del metano con el aire, y nada más. Estos son los nuevos combustibles, ¿sí? Los combustibles. Hace rato teníamos nosotros, por combustible, ¿sí? Por combustible tendríamos el hidrógeno, teníamos el carbono y teníamos el azufre. Y del hidrógeno habíamos dicho que era 34,5 y del carbono dijimos que era 11,5 y del azufre dijimos que era 4,32. Era la relación del aire, del hidrógeno con el aire, del carbono con el aire. Ahora lo que estamos haciendo, descubriendo cuál es la relación del etano con el aire, y ahora es una relación que ya lo tenemos como dato. Y ahora estamos calculando la relación que tiene el metano con el aire, y dice que es 8,8. Bueno, cuando ya calculamos todo esto, ya estamos en condiciones de decir cuál es la relación del total del aire con el combustible. Y ahora ustedes me podrán preguntar, ¿y por qué no sé? Como hace rato me preguntó Marcelo Gutiérrez, no, Hernán Serpa me preguntó, ¿y por qué no interviene el anhídrido carbono y el nitrógeno? ¿Por qué no lo calculamos acá? La misma respuesta le tengo que dar cuando me preguntó Hernán Serpa, ¿y por qué no interviene este 1,12 del nitrógeno y el 2,70 en este cálculo de aire? Y la respuesta es la misma. Le dije hace rato que el nitrógeno no interviene y la humedad no interviene. Ya le dije que no interviene en forma positiva, interviene en forma negativa, enfriando o quitando calor. Y acá lo mismo va a pasar. Resulta que el anhídrido de carbono es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que nosotros cada vez que respiramos, exhalamos, ¿sí? Aunque ustedes no crean, ustedes que les gusta tanto la Coca-Cola, lo que tiene ahí adentro, lo que nosotros llamamos gas, bueno, ese gas es el anhídrido de carbono o dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono no es combustible, sino produce el mismo efecto que el nitrógeno, también de refrigerante. Entonces, no entra en este análisis el anhídrido de carbono ni el nitrógeno. Bueno, el nitrógeno ya le expliqué, no entra, aunque nos dan de datos, pero no entra, no aporta. El único que va a aportar como combustible es el metano y el etano. Por eso es que nosotros acá abajo solamente hacemos cálculo de la relación del metano, perdón, del etano primero y del metano después, para el último sumarlo, sumamos acá la relación del aire con el carbono y la relación del aire, perdón, del etano con el aire y del metano con el aire, y nos dice que son casi 10 metros cúbicos. O sea que yo necesitaré 10 metros cúbicos de, en este caso, ¿de qué? De aire, fíjense acá, ¿sí? Por un metro cúbico de gas natural o de gas de garrafa. Entonces, figúrense, lo redondeemos esto aproximadamente, ya para terminar, redondeemos esto a 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos. Entonces, el aporte, hace rato le dije que el gas natural, aparte de tener metano, etano, tiene butano. El butano es menos que el 4,9. El butano anda cerca del 1,2, o sea que tiene muy poco, no tiene muy poco metano, butano, sino tiene
el poco butano que tiene hace poco aporte, por eso muchas veces no se lo considera en los análisis de combustión. Entonces, ustedes, yo no sé si en el norte, o por lo menos en Maimará, no me acuerdo, díganme ustedes, ¿hay gas de línea en Maimará? Es decir, gas por gas corriente. ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, acá la relación dice que, yo les dije hace rato que un metro cúbico, ¿sí? Eh, ¿Cuánto trae la garrafa? Hay garrafa de 10, de 15. Vamos a suponer una garrafa de 10 kilos, ¿sí? Eh, Nosotros podríamos calcular, podría ser un, un cálculo de examen. Una garrafa de 10 kilos, ¿cuánto consume? ¿Cuánto, cuánto aire necesita para quemarse, ¿no? Una garrafa de 10 kilos, ¿cuánto aire consume? Podría ser. Y ustedes podrían calcular acá. Como yo le estoy dando la garrafa de 10 kilos, ¿qué significa que la garrafa sea 10 kilos? Significa que en ese cilindro ustedes tienen 10 kilos de gas. Ahí le están vendiendo, de hecho me gustaría que ustedes lo calculen, miren. Nosotros acá hicimos un cálculo por volumen, pero yo les pediría que acá calculen la relación en vez de volumen, lo calculen en peso. Hacen lo mismo, pero nada más que en peso. Entonces podrían calcular por cada garrafa de 10 kilos cuánto aire consume o consumo en mi casa. Sería un hermoso desafío para ustedes. Esta relación no le va a servir porque esto está dado en metros cúbicos, es decir, en volumen. O pueden hacer al revés. ¿Cómo pasamos de metros cúbicos a, es decir, de una medida de volumen a una medida de, de peso? ¿Alguien se acuerda cómo pasamos de volumen a peso? Es muy elemental, volumen a peso. ¿Se acuerda alguien? Física de segundo año creo que es. Bueno, de hecho lo hicimos el otro día. ¿Se acuerda alguien? Si no se acuerda, le digo y nos vamos. Todo tiene que ver con el mol. Ustedes saben que un mol, ¿sí? Le dije el otro día, ocupa un mol de gas ideal, ¿no? Un mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros. O mejor, si ustedes lo quieren ver, también lo dijimos el otro día, que un kilomol ocupa 22,4 en vez de litros, ¿sí? En vez de litros, metros cúbicos. Recuerdan, el otro día lo hicimos eso. Entonces, eso es por un mol o kilomol. Si ustedes lo ponen a esto, lo quieren poner en metros cúbicos, simplemente pasan este metro cúbico, dividen esto por 1000, ¿sí? Y ya le queda en metro cúbico también esto, ¿no? Es un juego de palabras nada más. Vamos a... bien. Y ustedes saben también que un mol de carbono, ¿sí? Pesa, ¿cuánto dijimos que pesa un mol de carbón? Pesa exactamente 12 gramos, ¿sí? O dicho de otra forma, un mol, mire, de este carbono, y ahora un mol de oxígeno
esto era de carbono, un mol de oxígeno, no de oxígeno, de hidrógeno, pesa 1 gramo. ¿De dónde saco este numerito? Este numerito lo saco de acá. De la tabla periódica. De allí saco el numerito. El hidrógeno, les dije, pesa una UMA, 1,0008, redondeado 1. ¿De dónde pesa el carbono 12 gramos? Le dije que el carbono pesa 12 gramos de la masa atómica expresado en UMA. Yo le dije que nosotros multiplicábamos una UMA por 12 gramos, nos quedaba expresado esto en gramos y ya no en UMAs. Recuerda cuando hablamos del número de Avogadro. Así, todos estos numeritos, o como dice acá, masa atómica, multiplicado por el número de Avogadro, lo transforma de UMA a gramo. O sea que, por ejemplo, el azufre tiene un peso, o sea, un mol de azufre pesa 32 gramos, un mol de zinc, por ejemplo, este es el zinc, pesa 65 gramos, un mol de hierro, por ejemplo, un mol de hierro pesa 55, casi 59 gramos, y así. Y ustedes me dirán, pero ¿de dónde saca? Bueno, eso ya le dije que es calcular la UMA y calcular, multiplicar por el peso atómico. De ahí sale, y por eso se lo expliqué. Entonces, cuando vamos acá, y yo les quiero explicar cómo hacemos para pasar, simplemente multiplicamos los 12 gramos del carbón por un gramo de hidrógeno. En este caso nosotros tendremos, hace rato ya lo calculamos, ¿dónde está? Ya me perdí. Acá. Este era el metano, hace rato calculamos para el etano. Nosotros dijimos, acá, ¿cuál será el peso atómico? El peso atómico será 12, porque son 12 átomos de carbono, un átomo de carbono por la masa atómica son 12, más 4 que son del hidrógeno. El hidrógeno es 1 gramo. Entonces tendremos acá 16 gramos. Sí, dígame. Me entrecortó la llamada cuando dijo que iba a multiplicar. ¿Dijo algo más que sea importante? ¿En qué parte, Laura? No mucho, es en la parte que dijo que iba a multiplicar el mol del carbono con el mol de hidrógeno, que era 1 gramo. Sí, no, ¿Vas a le estaba... multiplicar? No. Mire, Laura, lo que estoy explicando acá, cómo pasamos de volumen a peso. Y le decía que pasamos de volumen a peso por esto, mire, por esta formulita. Esto es lo que me permite calcular. Fíjense, esta formulita me permite pasar de volumen a peso, porque usted sabe que un mol de cualquier cosa va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Pero usted también sabe que un mol, a ver, lo pongamos para el carbono, ya que es el más simple. Lo pongamos. Un mol de carbono, así queda completito, un mol de carbono ocupa 22,4 litros. ¿Sí? Y ahora yo quiero saber, no quiero saber el volumen, quiero saber cuánto pesa un mol de carbono. Un mol de carbono pesa 12 gramos. 12 gramos. ¿Qué significa que un mol ocupe un volumen de 22,4 y un mol de carbono pese 12 gramos? Significa que 12 gramos, y ahí está la relación, mire, Laura, 12 gramos van a ocupar 22,4 litros. Y esa es la relación. Acá tengo peso y acá tengo volumen. Mol. Entonces tengo que 12 gramos de carbono, en este caso, solamente analicemos del carbono, van a ocupar un volumen de 22,4. Si esto fuera hidrógeno, nosotros diremos que 1 gramo de hidrógeno va a ocupar 22,4 también, porque siempre dije que un mol de cualquier cosa ocupa 22,4. Entonces, de esa manera pasan de volumen a peso o bien de peso a volumen.
En un hipotético problema que yo les pidiera calcular una garrafa de 10 kilos, esa que compramos de ahí, del almacén, no sé dónde se compra garrafa, una garrafa de 10 kilos, ¿cuánto consume de aire? O sea, ¿cuánto aire necesito para consumir una garrafa de 10 kilos? ¿Cómo hago yo para hacer este cálculo de los 10 kilos? ¿Sí? Ese era el ejemplo que le decía. ¿Cómo ahora calculo estos 10 kilos? Opción A, transformo estos 10 kilos en volumen y uso este valor que me da el libro. El libro me dice que aproximadamente por metro cúbico de aire, de gas, un metro cúbico de gas, consume 10 metros cúbicos de aire. Eso es lo que dice acá. Por cada metro cúbico de gas, consumo 10 metros cúbicos de aire. Bueno, nada más que acá está dado en metro cúbico y yo les pedía, en vez de metros cúbicos de volumen, calculen para kilos. La opción A era transformar estos 10 metros cúbicos a peso. Y la opción B es hacer todo lo que hicimos acá, todo lo que se hizo acá, todo lo que se hizo acá, pero en vez de calcular para volumen como hicimos, lo calculemos en peso. Recién dijimos que esto pesa 16 para el metano y para el etano es 30, ¿sí? Bueno, hagamos todo lo mismo. Si acá calculamos 16, después tendremos que dividir, esto me va a dar 16, a 16 lo dividimos por 16 y me va a dar este 1, y al resultado de esto que acá son 16, 32, 32 por 2, 64, 64 dividido por 16, y acá me va a dar un valor, y así, todo por 16, y con eso 16 voy a obtener la relación de lo que necesita el metano por cantidad de aire. Y ya para terminar, chicos, bueno, eso es lo que le pedí, Laura, era un ejemplo nada más hipotético. Y ya para terminar y para hacerle a ustedes un favor, porque me hubiese gustado que a mí me hagan el favor, ustedes. De hecho, ya le dije, nada más que ustedes no se dan cuenta, pero bueno, no se dan cuenta porque no han estudiado. Les voy a explicar esto rápidamente. Esto sale de acá, chicos. Sale de acá. Por eso digo, no han leído, por eso no se dan cuenta, porque estaba escrito acá. De acá, miren. De acá sale. No se está tardando. Bueno, acá. De ahí. Acá con esta fórmula me está diciendo que un aire, un kilo de hidrógeno necesita 8 kilos de oxígeno. O sea que la relación queda así, la relación del hidrógeno con el oxígeno. Queda que necesito 1 kilogramo de oxígeno por cada kilogramo de hidrógeno. ¿Sí? Perdón. No, esa relación es 1 a 8. ¿Sí? Sale de acá. Nada más que acá les dimos, o este autor le da, este 8 lo suman con los 26 y por eso le termina dando los 34,5, que decimos que el aire, la relación del hidrógeno, del aire con el hidrógeno. Por eso terminamos diciendo que para quemar 1 kilogramo de hidrógeno necesitamos 34 de aire, pero nosotros podríamos decir que para quemar 1 kilo de hidrógeno necesitamos 8 kilos de oxígeno. ¿Sí? Repito, si solamente haría referencia al hidrógeno, yo tendría que decir que por cada kilogramo de hidrógeno necesito 8 kilogramos de oxígeno, ¿ves? Cada kilogramo de hidrógeno necesitaría 8 kilogramos de oxígeno, ya no de aire, sino de oxígeno. ¿Sí? Oxígeno. Y de ahí sale esa relación de 1/8 que yo les mandé a averiguar el otro día. Bueno, ya me cansé yo de hablar.